Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, más bonito que un San Luis, tiene una sonrisa de inicio del fin de semana que no se imaginan ustedes. Y bueno, nos tiene que contar también lo que va a pasar este fin de semana. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde va a ir ese gran reseteo de este fin de semana? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Pues sí, estoy contento porque volvemos a casa en el gran reseteo, volvemos a los orígenes, volvemos a lo básico, el return to basics que dicen en Estados Unidos y que dicen los británicos, volvemos a esa esencia. Bueno, pues de esa organización, que es la que en un momento dado, pues ya hace muchos años, pues don César y yo un día hablando y planteando la posibilidad de hacer un programa los sábados en los albores de cesarvidal.tv sobre geopolítica, sobre geoeconomía, también, como no, sobre conspiraciones, no teorías, sino conspiraciones, y decidimos llamarlo el Gran Reseteo con ese eslogan, con ese lema del Foro Económico Mundial, Foro de Davos, que se ha reunido pues hace un par de semanas en una cumbre, en su cumbre anual, lo que yo denomino siempre el aquelarre anual de Davos, y vamos a iniciar una serie de 2 programas en los cuales pues vamos a ir contando un poco cuáles son las novedades de esta organización, esta organización que sirve como uno de los múltiples ropajes de la agenda globalista, esa que quieren implantar los enemigos de la libertad y de la democracia, intentando convencernos de que en realidad pues defienden una libertad y una democracia que brillan por su ausencia ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Han pasado años desde aquel 2020 de la pandemia, en la que el Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, se celebró su aquelarre anual en Suiza con aquel lema The Great Reset, el gran reinicio, el gran reseteo. La organización que preside Klaus Schwab, que ahora se retira, vamos a hablar mañana de ello, se quitaba definitivamente la careta, mostrando pues su verdadera esencia, que consiste en la aplicación de técnicas de ingeniería social, ahora con la ayuda de la tecnología, esa inteligencia artificial tan de moda, para modificar los patrones de comportamiento de la sociedad, mientras que se les intenta convencer de que es lo mejor para todos, ¿no? Ellos dicen ser los buenos, son los del no tendrás nada y serás feliz, impuesto por unos tipos que dicen ser los buenos a pesar de que son los principales enemigos de la humanidad, ¿no? Una humanidad a la que dicen proteger, aunque aborrecen, recogiendo ese testigo del Club de Roma. Mañana vamos a hablar un poquito del Club de Roma también. Si no han visto el programa que dedicamos al Club de Roma, recomiendo que lo vean para poder entender algunos de los elementos fundamentales que vamos a tratar en el día de mañana. Una organización que se crea prácticamente a la vez, en los años 70 del pasado siglo, y que concibe al ser humano como una plaga, exterminar. Esta gente tampoco se escondía demasiado, ¿no? Claro, luego algunos se sorprenden y dicen, ¿pero estos tipos quieren reducir realmente la población? Bueno, siempre lo han dicho. Es decir, esto no es algo que permanezca oculto. No lo han ocultado, siempre han estado por la reducción drástica de la población. Sí, dicen, bueno, es que hay mucha gente y tal, ¿no? Ya Aldous Huxley lo planteaba en sus libros, lo hemos mencionado en alguna ocasión, y aquí pues todo lo visten con ese ropaje de la cuarta revolución industrial. Fíjese, precisamente esta mañana estaba preparando el programa y recibía el nuevo libro de Ray Kurzweil, que es uno de los profetas de la tecnocracia, el del momento de la singularidad, el que plantea que en el año 2029 la inteligencia artificial superará los niveles de la mente humana. Yo creo que como siga siendo la gente tan imbécil, yo creo que a lo mejor en el 2026 o 2027 ya la inteligencia artificial supera la inteligencia humana, ¿no, César? Sí, a mí más que preocuparme el crecimiento de la inteligencia artificial, me preocupa el decrecimiento de la inteligencia humana.
persona. Le soy muy Somos sincero, ¿eh? la primera generación que tiene un IQ, ¿cómo se dice en español, don César? Un coeficiente intelectual, Exacto, sí. sí, más bajo que la de nuestros padres. Lamentablemente es así. Ray Kurzweil es el tipo que dijo aquella frase en una de sus obras que yo he mencionado en algunos programas también, en los que dedicamos a la iglesia transhumanista, que recomiendo también que vean nuestros amigos. Este hombre es el que decía que los hombres de hoy serán los chimpancés del futuro, en una referencia pues tanto religiosa como tecnocrática y también, como no, globalista. Hablaremos de todo esto. La gran ventaja es que esta gente pues cada día engañan menos al personal, aunque el poder que tienen sigue siendo elevado. Muchas personas piensan que no tienen poder, sí lo tienen. En la edición del año pasado, sobre todo cuando nos hablaban de esa lucha contra la desinformación, es decir, de esa lucha contra el pensamiento único impuesto fundamentalmente desde las élites occidentales, porque en este caso las asiáticas se mantienen un poco al margen. Bueno, pues evidentemente hemos vivido un año de persecución notable a todo aquel que planteaba un discurso distinto. Es verdad que se han ganado a pulso el descrédito, unas corporaciones que se unen con los burócratas para promover la fiesta liberticida, con esa trampa del falso capitalismo y de la globalización, que en realidad es globalismo, y que ahora tiene, bueno, pues algunos personajes que sirven para la obra circense. En este caso sería Milei, del cual vamos a hablar poco en este año, ya hablamos el año pasado y creo que ya tiene suficiente. Hablaremos de otros elementos, hablaremos del concepto de policrisis, acuñado por Soros y por Adam Tooze también. Esa experiencia colectiva de confusión generalizada que dicen ellos que existe, lo que no plantean es que es por su absoluta responsabilidad. Si el año pasado el lema era reconstruir la confianza, este año es colaboración para la era inteligente. Damos ese salto tecnológico. Va a ser la última edición de Klaus Schwab. Un Klaus Schwab que vamos a ir viendo. Si no lo veremos mañana, lo veremos en el siguiente programa, realmente los orígenes que tiene y cómo pues la creación del Foro Económico Mundial es una creación muy parecida a la del proceso de construcción europea, que pusimos también en la serie que dedicamos a esta cuestión, en el Gran Reseteo. Hablaremos evidentemente de Donald Trump con su enmienda a la totalidad, un Donald Trump que en las últimas horas es noticia también porque mantiene el pulso con los BRICS. Ha dicho que impondrá aranceles del 100% a todos los países BRICS si deciden sacar adelante una nueva divisa que compita con el dólar. Bueno, aquí el problema es que los países BRICS no quieren lanzar una divisa común que compita con el dólar. Esto es una historia como la de que el canal de Panamá la controlan los chinos. O sea, es de estas cosas. Yo no sé, lo digo sinceramente, yo no sé si Donald Trump se lo cree o no se lo cree, porque es posible que en el mundo en el que él está efectivamente se lo crea y él lo lanza y está equivocadísimo, o no se lo cree, pero resulta que es efectivo. Entonces, como el dólar lo van a poner en peligro, piensan sacar una divisa. No, no es cierto, eso no es verdad. Nosotros lo hemos contado, lo contamos en el programa también que hicimos. Yo pongo muchos deberes antes de los programas, porque si no los han visto, los deben ver, sobre todo para entender luego pues, lo que va sucediendo, ¿no? En la geopolítica mundial y en la economía. En la cumbre de Kazán, en la cumbre de Rusia, la cumbre de los BRICS, que se celebró hace pocos meses, precisamente se planteó esta idea y había muchos medios, es verdad, titulando la nueva divisa de los BRICS. Yo en algún momento también he comentado que era un proyecto que podía estar sobre la mesa, pero ya hemos explicado aquí que no es el objetivo, fundamentalmente porque China e India no quieren dejar de usar dólares y van a seguir utilizando los dólares. Y de hecho los están empleando dentro de su batalla geopolítica, sobre todo China. Y en el caso de Irán y de Rusia lo que necesitan es un sistema alternativo para eludir sanciones internacionales. Pero de ahí a crear una nueva divisa hay un terreno muy amplio. Lo que sí plantean es crear un sistema de condonación, de condonación de deudas no, sino de pago de deudas entre los diferentes países BRICS en torno a una unidad monetaria que pudiera ser una unidad monetaria nueva y que estuviera parcialmente ligada al oro. De todo esto ya he hablado tanto en el Despegamos como en el Gran Reseteo, y todo aquel que quiera más información también puede acudir a cesarvidal.tv, entran allí y en el buscador donde está la lupa ponen ustedes allí BRICS y les saldrá toda la información al respecto. Muchísimo. Sí, hemos hecho muchas cosas. Hablaremos de ese discurso de Trump. Usted le dedicó una editorial, vamos a analizarlo también desde un punto de vista menos de actualidad y más de fondo, y de esa nueva era en la política global. Hablaremos de von der Leyen, de la actuación de von der Leyen y de su relación con esa inteligencia artificial sanitaria a través de Pfizer,
Vamos a ver mañana un vídeo que en su momento fue muy polémico. Vamos a explicar realmente el directivo de Pfizer cuándo y cómo dijo aquello de que hay medicamentos que tienen chips, que tienen nanopartículas en su interior y que pueden ayudar a las aseguradoras, a los médicos y a los estados a saber si un determinado paciente se está tomando un medicamento. Esto no es una teoría, esto es completamente cierto y no tiene nada que ver con todo aquello del grafeno. Mañana hablaremos también de ello. Me voy a meter en otro jardín porque es que yo soy así. Es decir, yo venía así de serie ya y luego pues también he ido emperando con los años y es lo que hay, ¿no? Sí, es lo que pasa, sí. Hablaremos de las ciudades prisión también, conocidas como Smart Cities, ciudades inteligentes. Antaño las llamaban ciudades de 15 minutos, yo les llamo el Gulag digital. Es la forma que tengo yo de denominarlas. No está mal, no está mal. ¿Te gusta, no? Sí, no está mal. Lo que pasa es que por el Gulag digital hay muchos que compiten, o sea, esa es la realidad. Hay más de uno. Hablaremos también del informe de riesgos globales, que todos los años se publica el Foro Económico Mundial antes de la cumbre, para que sirva un poco de inspiración para las diferentes mesas redondas y bueno, pues seguiremos planteando todos estos temas a lo largo del programa del sábado y seguramente la semana siguiente vamos a ir viendo también, analizando aspectos económicos, geopolíticos, el cambio de concepto respecto a la seguridad energética, que ya se pone por encima de la transición energética. Esto es una buena noticia, era algo que debía llegar, es decir, no se podía sostener durante mucho tiempo la locura verde, por mucho que Ursula von der Leyen siga en ello. Y bueno, pues espero que nuestros amigos pasen un rato agradable en esta semana intensa, en esta semana difícil, sobre todo para los norteamericanos con ese accidente que se produjo en el día de ayer y que, bueno, pues puedan salir un poco del Matrix, ¿verdad? Y, bueno, pues pensar un poquito fuera de la caja, que quizás eso es lo que más busco yo con ese programa y, sobre todo, bueno, pues teniéndole a usted como gran historiador de referencia, pues al final es que sale solo. Así que nada, mañana les espero a nuestros amigos, a usted también, evidentemente, si no, esto no se puede hacer, en cesarvidal.tv. Si no están suscritos, pues acudan a cesarvidal.tv y se suscriben y luego pues pueden ver el programa a través de la aplicación, dispositivos móviles o a través del navegador. Si quieren verlo en el navegador de internet, asegúrense de que esté actualizado, ¿de acuerdo? Porque hay gente que no actualiza nunca el navegador ni actualiza nada. Me sé de uno que hace que no actualiza los drivers de la tarjeta gráfica prácticamente desde que falleció el caudillo y si ustedes lo actualizan, pues evidentemente podrán ver el programa, si no será complicado, ¿no? Bueno, seguro que lo van a pasar muy bien, seguro. A ver, vamos, pobre caudillo, vamos, ni tarjeta gráfica ni cosa parecida, vamos, en aquel entonces con pantalla de fosforito verde, máquina de escribir, pero eso fue en años 1980 y muchos ya. Exactamente. Yo tenía lo mismo, el fosforito verde en los años 80, o sea, pero 80 y muchos. O sea, que, bueno, con Franco, máquina de escribir Olivetti, y ibas que te matabas, o sea que... Y ya eras un privilegiado, si tenías una Olivetti eras un privilegiado. Yo tenía una Olivetti portable y la tuve durante muchísimos años. Y además, bueno, la cantidad de demandas, recursos, contestaciones a la demanda y todo lo demás que me había escrito yo a mano. La amortizó usted, la acabó amortizando. Me la regalaron mis padres. Me la regalaron mis padres al final del bachillerato y vamos, la amorticé, pero a base de bien. Incluso alguna novela la escribí yo en esa Olivetti. Y mi primer libro publicado, que se publicó en Estados Unidos, lo escribí en esa Olivetti. O sea que fíjese usted si la cosa dio de sí, pero claro, estamos a años luz de... Vamos, eso es el hacha de Siles antes de la revolución neolítica, ¿eh? También le digo que así a nivel social había mucha más inteligencia natural que artificial. También se lo digo también. Sí, porque no había más remedio. O sea, es que es así. O sea, no hay otra historia. En última instancia, pues bueno, había que suplir las carencias tecnológicas que había, que eran muy grandes. Yo recuerdo los primeros ordenadores que aparecieron, que eran como armarios, pero como armarios grandes y usaban unas tarjetas de cartulina y perforadas. Sí, y todo tarjetas lo demás. Perforadas, eso es. Sí, y me acuerdo que mi padre estaba tan entusiasmado que pretendía que yo me dedicara a los ordenadores y yo pensé, vamos, sí, lo que me faltaba a mí. Las tarjetas perforadas eran las que utilizaba IBM, entre otras cosas, para darle servicios informáticos al Tercer Reich.
Sí. Bueno, claro, porque sí, claro, pero es que el Tercer Reich estaba mucho más adelantado que España, e incluso en algunas cosas mucho más adelantado que la España de finales del franquismo. Sí. O sea, la de inicios del franquismo no hay la menor duda, porque era un país muy atrasado y además desolado por una guerra civil. Pero es que incluso la España de finales del franquismo en muchas cosas estaba más atrasada que el Tercer Reich. Esa es la realidad. Yo recuerdo, en fin, me voy a detener porque se me enredan los recuerdos como las cerezas en una le pongo cesta. Tantas cosas sobre la mesa que cómo no coger alguna, ¿no? Y van saliendo. Yo tenía una cámara fotográfica alemana que era de mi abuelo y era de la época del Tercer Reich. O sea que hágase, pero claro, en los años 70 solo tenía 30 años la cámara fotográfica, ¿no? Bueno, aquella cámara fotográfica era tan buena y tenía un lente tan extraordinario que viajando por Hispanoamérica, también países no precisamente avanzados, en más de un país fui a revelar algún rollo de película y me quisieron comprar la cámara. Claro. O sea, con eso le digo bastante. Es decir, la cámara que habían fabricado los chicos de Hitler era magnífica a más de 30 años de distancia de cuando la habían fabricado. Y me sin la quisieron comprar programada, claro, porque al final se hacían las cosas para que duraran. Exacto, las cosas se hacían para que duraran y las hacían muy bien. O sea, esa es la realidad. Yo me he encontrado, y es de estas cosas que te llama la atención, había una revista de guerra que era extraordinaria, que luego copiaron los americanos haciendo barras y estrellas, pero los primeros que lo hicieron, y lo hicieron con unas fotografías fantásticas, fueron los alemanes. Era una revista de propaganda de guerra que se llamaba Signal, en la que ocasionalmente aparecían los españoles que estaban en el frente ruso y todo esto. Bueno, en Signal aparecían, lógicamente, anuncios pues de distintos productos alemanes. Alguna de las plumas que aparecían en esos anuncios, yo luego las he visto y seguían funcionando. Y eran plumas estilográficas sencillísimas, debían de ser baratísimas, pero se habían puesto al alcance de todo el mundo. Pues ya lo digo, yo las he visto después, en este siglo ya, no en el siglo XX, funcionando todavía esas plumas estilográficas. Dígame usted ahora qué pluma estilográfica se compra usted, por muy cara que le cueste, y le sigue funcionando pues a 60 años de distancia, más de 60 años. O sea, era tecnología alemana, y esa tecnología, ni siquiera la de los años 40, la tenía España a inicios de los 70. Esa es la realidad. Así es, don César, así es. En fin, muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Nos vemos este fin de semana, que mañana seguro que nos vamos a divertir de lo lindo en ese foro de Davos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, don César. Hasta mañana.